para tener una idea, y además la idea de cómo abordarlo, ¿no es cierto? Un análisis. Y además yo les traje, si no, hoy seguramente no lo vamos a poder hacer, porque vamos a continuar con esto, pero sí hay un libro que ustedes se lo pueden bajar, que son de los grandes especialistas de la crítica horaciana, que se llaman Nisbet. Se lo voy a escribir acá igualmente, se puede, lo vamos a ver en el propio libro, aunque a veces esos libros, esto no tiene nada, siempre me agarran esa porquería. Tendría que haber agarrado uno como la gente. Por ahí, a veces los libros que uno baja no tienen tapa, entonces por ahí no se puede ver. Estos autores, Nisbet y Rud, se escribe, se dedican específicamente a hacer una traducción, pero más que nada una edición comentada del libro 3 de los Cármenes de Horacio. También tienen del libro 1, pero nosotros no lo tenemos, yo tampoco lo conseguí. Ese libro está arriba, el de Nisbet y Rud. Yo les voy a escribir acá los nombres de estos autores, que son quienes hacen el comentario de este libro tercero. También hay de ellos mismos del libro primero, pero no lo tenemos. Me parece que el libro primero es uno de ellos y es otro el autor, pero este tercero, estamos hablando del libro tercero de los Cármenes, es decir, Horacio es el libro tercero de los Cármenes. ¿Cómo te va? Que yo les voy a mostrar el texto de Nisbet y Rud para que ustedes vean sobre qué cosas pueden complementar para hacer el análisis de la traducción. Y yo lo único que les subí es simplemente una traducción. Mi idea es poder llegar aunque más no sea, a hacer un panorama, así, un paneo de lo que sucede con ese Carmen, con esa obra. Bueno, el otro día ¿no es cierto?, habíamos estado trabajando acá. ¿Quieren que hagamos previamente la métrica? A ver cómo viene esta cuestión. Nosotros teníamos hecho hasta el 10º, podríamos comenzar ensayando a ver qué pasa con esto, pero que primero lo voy a adelantar. Está muy chiquito. ¿Cómo te va? Bueno, acá estamos. Entonces podemos hacer la métrica a partir del verso 10º, que era un poco de donde habíamos tomado el otro día, ¿no es cierto? No los habíamos hecho esto, me parece. Ustedes tienen arriba, prácticamente ese esquema no se modifica. Horacio es sumamente regular, es verdaderamente un normativizador, tendríamos que decir, un normalizador, ¿no? Piensen que en el parcial vamos a trabajar Horacio, Épodo, y muy probablemente el Épodo 2. ¿Vos hacen que empiece con el Beato Sile? ¿No? Sí. Es muy simple.
y es métrica yámica. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacen ustedes esto? Creo que lo habíamos hecho. No me acuerdo. No. Hasta acá habíamos avanzado en cuanto al análisis, la traducción, por supuesto la tienen ahí, estábamos revisando a ver qué cosas aparecían, ¿no? Este catálogo que forma parte del Priamel o la Priamel, en realidad es eso precisamente lo que significa Priamel, catálogo, no es algo muy diferente de lo que podemos encontrar en el Épodo 2. Así que es muy importante esta 1.1, ¿eh? A ver, ¿qué les parece? Es muy fácil. Tengo Gau, Den, Kem. Gau, Den, Kem. ¿Ese qué verso es? Es el verso 10. ¿Era once? ¿Habíamos hecho antes los anteriores? Sí, habíamos avanzado. Sí, lo que el viernes pasado habíamos avanzado. No demasiado, porque hicimos parte de la hora fue esta actividad, ¿no es cierto? Después descansamos, porque habíamos estado un poco estresados con la presencia de tantas personalidades encumbradas de la facultad. O sea, No estoy diciendo soncera, vino la vicedecana, la secretaria académica, el secretario general, la secretaria de posgrado. La verdad que estábamos así como un poco duritos más o menos, ¿no? Bueno. Gaudenten, y ahora tengo dos breves, ¿no es cierto? Patrios. Y acá la cesura. Fíjense que son 6. Esto se divide en 2 partes. Gaudenten patrios. Y ahora vuelve a comenzar con una larga. Aparte, es claro, uno lo puede advertir a través, ¿no es cierto?, de esa sílaba trabada como tengo acá, ¿no es cierto?, de ese fin larga, breve. Ven que estamos siguiendo el esquemita del verso anterior. Además, ese infinitivo es un infinitivo de un verbo de tercera conjugación, por lo tanto, no me cabe duda que tengo 2 breves ahí, ¿no es cierto? Findere, nuevamente tengo una trabada, breve, y en este caso es larga, porque es un ablativo tal como habíamos visto el otro día, ¿no es cierto? Gaudenten patrios findere sanclo. ¿Sí? Por supuesto que advertimos la presencia de la interacción, ¿no?, en las 2 vocales en donde terminan cada uno de los hemistiquios, ¿no es cierto?, de estas partes iguales. Gaudenten patrios findere sanclo. ¿Qué es eso? Es esencial para la clase. ¿Es esencial para la clase? ¿Vamos a cocinar algo? La aspiradora. ¿Qué? Una aspiradora. Una aspiradora. No. Me pareció que era algo. Era otra cosa. No. Ay, muy bueno. Es todo perfecto, hay que buscar disco. Después me parece que me hubiera gustado, no sea el corte otro. Bien. Pensé que era más. Que también lo habíamos hecho, ¿eh? No habíamos avanzado mucho más. Teníamos que retomar a partir de ese Claro, ¿no es cierto? Sí, claro, hasta el mismo. Claro. Sí. Sobre todo habíamos señalado quién era este rey Átalo, que era el que le había regalado todo, ¿no es cierto? Al morir sin heredero le había entregado a Roma todo su poderío y todas sus riquezas.
¿no? Es magnífica esa palabra. Fíjense que de ahí viene condición, condicionamiento, ¿no? Muy linda palabra esa, conditio, conditionis, que tenemos ahí. Y acá, entonces, no es muy difícil darnos cuenta que tenemos tres largas seguidas, ¿no es cierto? Agros talikis, ¿sí? Fíjense que es sumamente irregular. Esta está trabada, ¿no es cierto? Con, diki, o, ni, y este es breve. Con, diki, o, ni, us. No importa, podrían poner anques en la última, pero es interesante por ahí repasar qué pasa con esas vocales finales, ¿no es cierto? No me olvido, esto es un sustantivo de la tercera declinación y Nasal, ¿no? es breve, ¿no es cierto? En la tercera es aguda y breve, ¿eh? Las dos finales son breves, de la desinencia de tercera. De hecho, Sí, y aparte el conditio condiciones es una nasal. Creo que es la segunda vez que usa también tercera. Que usa una tercera, un sustantivo de tercera declinación para... Claro, para poner en el final. Claro, que le entonces conviene. he puesto honoribus Claro, y reibus. claro. Claro, Además que reibus. eso nos permite advertir la existencia de una rima, ¿no es cierto? Una rima vertical tal como nosotros la podemos pensar en nuestro propio sistema. Y además porque los tipos eran verdaderos versificadores. Tenían idea de la palabra que podían llegar a poner en relación con la cantidad de sílabas. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y podemos ir dos versitos más haciendo la métrica y nos ponemos también a analizarla, ¿no es cierto? Habíamos llegado acá, esto de nu, cuan, de, moveas. Claro, nunca lo moverías, ¿no? Nunca lo podrías mover, lo más que podrás moverlo. Yo ya se lo comenté el otro día. Con las propuestas, con las ventajas, con las condiciones, si ustedes quieren también traducirlo, lo pueden hacer. De átalo, ¿no? Con estas condiciones que había puesto el propio rey. Este rey último, ¿no es cierto?, debe ser de los Seleucidas, ¿no es cierto?, de la dinastía de los Seleucidas. Y acá tenemos, era un poco lo que comentábamos el otro día, de nuevo este campesino bastante idílico, ¿no?, que trabaja con poco y que vive con poco, algo que nosotros habíamos encontrado en Tibulo 1.1 y que ustedes también se lo van a encontrar al mirar un poquitito segundo epodo de Horacio, donde también va a decir algo más o menos semejante, es decir, que forma parte, por eso me interesaba, ya el otro día había dicho Martín, sí, podemos tomar el 2, y yo digo, resulta interesante porque es como una forma de concluir, ¿no? Muchos de los temas que hemos venido atravesando a lo largo de este segundo cuatrimestre. Y por eso, aunque sea así rapidito, vamos a ver la 330 de Horacio, porque es digamos, el deseo de la fama, el deseo de alcanzar la perpetuidad a través de la poesía. Algo que también el propio Catulo había aspirado y que lo encontramos en el comienzo de su Libellus, ¿no es cierto? Cuando él le pide a la musa de que por lo menos este librito permanezca más de un siglo, ¿no es cierto? Dice él, ¿no? Entonces, hay muchos puntos en común, ¿sí? Y acá también lo advertimos. Y bueno, tras observen ustedes que dice, nun cuando veas cesura, y con esa cesura evidentemente coincide también con la estructura que ahí comienza, que es ese ut final,
¿no? Ese ud, piensen ustedes que el verbo que corresponde a esta subordinada final es el verbo secet, la forma, mejor dicho, secet, que es un presente del modo subjuntivo, ¿no es cierto? Que es seco, el verbo seco, ¿sí? Es muy interesante ese verbo, porque es un verbo de primera conjugación, pero atención, acá yo se los puse, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Tiene sí un perfecto que es secaui, pero observen qué pasa con el supino. El supino es sectum. Entonces, de ahí la palabra, bueno, sectario en vez de sequor, sin lugar a dudas, pero tiene que ver con esto de que es la idea de un corte, ¿no es cierto? Y es eso, ¿no? Surcar, atravesar, pero también significa cortar, ¿no? La idea de abrir el barco que va con su quilla abriendo el mar. Esa es la idea, ¿no es cierto? Bueno, entonces, decíamos, esta final, que comienza en un y que por supuesto termina en el verso siguiente, y que ahí lo que vamos a encontrar precisamente que por supuesto que el sujeto sigue siendo ese que goza, ¿no? Podríamos pensar que este Paulus nauta, que está en nominativo, sea un predicativo subjetivo, ¿sí? Un predicativo subjetivo de ese verbo seco, secet, en tercera persona del singular del presente del modo subjuntivo, ¿no? Pensemos que es algunos de esos objetos directos que vimos antes, ¿no? Y que también está relacionado con lo que el propio poeta no quiere ser. No quiere ser un navegante temeroso, que sufre pavor, ¿sí? Para que como temeroso navegante surque o atraviese, corte, ¿no? Hienda de alguna manera. Y dice acá, el mar de Mirto. Observen ustedes cómo coloca, ya esto lo hemos advertido, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la estructura sintáctica. Pero fíjense que tenemos acá Paulus nauta, por ahí alguno lo podría considerar como el sujeto si quieren, ¿no? A mí me pareció que, como venía hablando de aquellos que gozaban con poco, que no le interesaba las grandes exhibiciones de fortuna, se puede tomar ese Paulus nauta como un predicativo. Y por supuesto que Mirto mare es el objeto directo. Atención, ahora vamos a ver qué pasa. Obviamente ese Mirto que ustedes ven ahí, ¿no? Es el nombre del mar, que está situado entre el Peloponeso y las islas Cícladas, que es famoso por sus tempestades. Por eso no quiere cruzar ese mar ni atravesarlo. Y acá lo que nosotros encontramos, tendría que haberles puesto por supuesto que con la forma que tiene, con la presencia de esa labiovelada, se dan cuenta ustedes que es un atributo de origen griego y es mirtous, mirtoa, mirtoum, que es lo que tenemos acá, ¿no es cierto? Es un gentilicio, ¿sí? ¿En qué caso está? En acusativo, igual que mare. No nos olvidemos que mare maris es un neutro y mirto también acá, obviamente está concordando con mare.
Myrtos es sustantivo o adjetivo, perdón. No, es un adjetivo. Adjetivo, ¿no? Sí. Un adjetivo, sí. Y acá tienen ustedes trabequipria, también otra palabra de origen griego, como ustedes pueden ver. Bueno, por de pronto el sustantivo traps travis, ¿no es cierto? Que la traducción es tronco de árbol, es la primera acepción, y metonímicamente alude a bote, ¿no? Alude a pequeña nave. Por lo tanto, piensen ustedes que es ese tronco de árbol que se ahueca y en consecuencia se hace, como en culturas bastante primitivas también. Unas canoas. Claro, nosotros, lo que pasa es que la palabra canoa es una palabra aborigen americana, ¿no? Es una palabra, aunque uno no lo crea, es una palabra taína. A donde llega por primera vez el Cristóbal Colón, ¿no es cierto? El Caribe, es una palabra de origen caribe. La isla Guanahani. Claro. Entonces, traps, travis, lo primero que ustedes se van a encontrar es con como si fuera tronco de árbol y metonímicamente sugiere una nave, ¿no es cierto? Por eso es esta nota que yo le puse acá, esto de es una metonimia, con esta metonimia, Horacio quiere significar la nave construida en Chipre, isla famosa por la abundancia y calidad de sus maderas, por la tradición de sus astilleros. Por eso esto de en un leño ciprio o en un leño chipriota, es decir, si ustedes quieren mantenerlo como un cultismo, puedo poner ciprio. Esto también es otro adjetivo, Cyprius. Está por supuesto que concordando con trave, con traps travis, que son de estos sustantivos, ¿no es cierto?, monosilábicos, mixtos, de la tercera declinación. Entonces tenemos que terminar de hacer el análisis, me quedó medio, voy a borrarlo, lo voy a hacer de nuevo. Como ustedes pueden ver, esto es una característica también horaciana, la presencia de mucho elemento lexical proveniente del mundo griego, ¿no es cierto? Es decir, Horacio es un cultista, es un alejandrinista, ¿no? Que demuestra su vasta cultura clásica. No nos olvidemos que es una persona que se ha formado en Grecia. Entonces, volvemos a hacerlo. Nunquam de moveas ut, que está completamente trabado, como ustedes pueden ver, ut trabe y pri a. Y cuidado acá. No olviden que esta es una palabra de origen griego, ¿no es cierto? Entonces, to, esta es larga también, es así. Ahora después voy a ir a buscar. Esta está trabada. Myrtoun Pawidus. Observen ustedes, ¿no es cierto?, la aliteración que se produce. Los finales iguales que encontramos. Myrtoun Pawidus. Nauta Seket Mare.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profesora, ¿siempre en la misma estructura o también? Siempre es la misma estructura. Pero por ejemplo, las largas pueden convertirse en dos. No, ¿No? no. O sea, es fijo. Es muy fijo, muy regular este asclepiadeo. Claro, Tanto es así que la segunda sílaba, eso es lo que vos podés encontrar en los tratados de métrica, la segunda sílaba Horacio la regularizó siempre como larga. Quiere decir que esto entre los griegos podría ser largo o breve, pero lo que voy a encontrar en Horacio son las tres primeras iguales. Claro, que eso iba a decir también que quizás antes de Horacio no tenía tanta regularidad. No, seguramente, O sea, seguramente. eso ahí. Sí. Por eso, esto es algo que lo que nosotros podemos encontrar en la 330, cuando él dice, yo fui el primero que llevó, utiliza por supuesto semejante forma como es la de el deducirse, del verbo deduco, ¿no es cierto? Que nosotros lo habíamos visto en Virgilio, en la égloga sexta, que tiene esa tradición calimaquea tan importante, ¿no es cierto?, del hilado, de la composición. En realidad, lo que dicen los comentaristas, Misbeth y Rad, es que en la 330, ese deducirse tiene que ver con el sentido de llevar de un lado a otro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se arroga para sí Horacio? Precisamente el de haber tomado de los griegos y llevado al mundo latino los metros eólicos, ¿no? Es decir, eso se lo arroga para sí. Lo hace también con este metro, es decir, que desconoce lo que hizo el propio Catulo. Es cierto, Catulo nada más utilizó la estrofa sáfica, la usa nada más que en los poemas, ¿no es cierto? En el poema 51 y en el poema 11. En cambio, en Horacio esto tiene una regularidad mucho mayor. Entonces, por eso se lo atribuye para él, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿está claro esto? Para que como navegante temeroso atraviese que abra el mar de Mirto en un leño chipriota. Verdaderamente, si había algo a lo que le temían tanto griegos como latinos, y me imagino que todos aquellos que tenían que lanzarse al mar, era precisamente eso. Le tenían mucho miedo al mar, porque no se sabía si iban a volver, si iban a llegar. Las veces que perdían todo lo que, toda la mercadería, esto uno lo ve también después, qué sé yo, en el teatro shakespeariano, ¿no? Esto de estar sujeto a la mar, a los destinos de la mar. Entonces, esto es algo de lo que también el poeta quiere dejar de lado, ¿no? Atención, vuelvo a insistir con lo que podemos encontrar en el Epodo 2, pero también lo hemos visto en Tribuno, esto mismo. Bueno, vamos entonces, y sigue, como ustedes pueden ver, con estas cuestiones geográficas, ¿no es cierto? Bueno, acá lo tenemos, este verso. Vamos a este verso. Fíjense, de nuevo, ¿con qué nos encontramos? Precisamente con otro acusativo en posición inicial, ¿no? Es decir, por eso yo les señalaba que este es un poema donde la estructura es una estructura muy regular, ¿no? Cada 2, 3 versos volvemos a esa misma estructura, a la presencia de ese acusativo en posición inicial, es decir, que es un nuevo elemento que constituye este catálogo, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver, por supuesto que también es alguien que tiene que luchar contra
los oleajes, contra los vientos, ¿no? Y lo dice precisamente, con ese luctante que tenemos en posición inicial en este verso 15. También, si ustedes lo vieron, vamos a ir así un poquitito más grande, es un participio presente de este verbo luctor, que es un verbo deponente, ¿sí? Y es intransitivo este verbo, ¿no? También puede ser un verbo, digamos, común y corriente. Podemos encontrarnos no solamente con luctor, sino también con luctor. Pero en este caso, ¿no? Si bien es un nuevo acusativo, en este caso está funcionando como predicativo objetivo. Voy a bajar un poquitito a ver si podemos... Claro, si vos ustedes no tiene sentido si no en los versos que siguen. Claro, también dice, ahora vamos a encontrar lo que es el sujeto, ¿no es cierto? Claro. El sujeto es el mercado, ¿sí? Lo que sí resulta interesante es que de nuevo él pone en posición inicial estos acusativos, con lo cual se imaginan ustedes que encontramos finales iguales, distribuidos de una manera muy regular. En este caso, ese luctanten es el predicativo objetivo de este objeto directo, que es este africum, ¿sí? Ahora, la estructura se complica un poquitito más. No es al que goza con esto, no, ahora vamos a ver que esto del que lucha, ¿no? El áfrico que es otra cosa. Ese es el viento, ¿no? Ese es el viento. Agua. Claro, exactamente. Acá está, ¿ven? Es decir, Mercator es el sujeto. Lo tenemos en el verso siguiente. Ese Mercator, fíjense ustedes, está acompañado, bueno, acá ahora después vamos a ver, este es un viento, ven que como dijo bien Edgar, es el árbol, ven que yo lo puse acá, ¿no? Este Mercator está siendo modificado por este participio presente que es metuens. Podemos considerarlo, ¿no es cierto?, una construcción de predicativo sustitutivo, de participio predicativo. ¿Cuál es el objeto directo de este metuens? Porque no está solo metuens. Precisamente el objeto directo de metuens es africum. Y a su vez, podemos considerar que esto puede ser, qué sé yo, si ustedes quieren, una construcción de participio atributivo simplemente por la posición que tiene. Podría ser también un predicativo objetivo, yo le puse predicativo objetivo, pero podría ser también un atributo, ¿no? Sobre todo por la posición anticipada que tiene, pero el luctante no está solo, sino que está acompañado por qué sé yo, circunstancial de utilidad, podría ser, ¿no? Es este vicaris fluctibus. Observen de nuevo la estructura, ¿no? Los dos acusativos en cada, en el comienzo y en el final del asclepiadeo, dejando por supuesto en el medio esta otra estructura que está en caso alativo. ¿Qué podemos considerarlo como de hostilidad? Porque acá lo que vemos es esta lucha del oleaje con el viento, o el viento con el oleaje, que no deja de tener cierta, no sé, reminiscencia homérica, como
piensan los críticos. ¿Qué es esto que nos queda por ahí en el medio, Icaris fluctibus? Simplemente, por supuesto, Icaris es también un gentilicio, es un adjetivo, ¿no es cierto? Que se refiere a esta zona del mar Egeo, cerca de esta isla de Ícaro, la actual Icaria, bueno, la tradición atribuía, por supuesto, la relación con el nombre de Ícaro, ahí es donde se había caído Ícaro, ¿no es cierto? Bueno, ya lo sabemos, ya conocemos largo y tendido lo que pasa con el mito, ¿no es cierto? Pero fíjense, tenemos que recomponer esto desde el punto de vista de la estructura, ¿no es cierto? Tenemos un sujeto que es Mercator, una construcción de participio predicativo que es metuens. A su vez ese metuens tenemos que subirlo arriba para relacionarlo con el africum, que es este viento que trae muchas tormentas. Ese áfrico o ábrego está modificado por ese participio fluctante, que a su vez recibe el modificador de Icaris fluctibus. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿El metuens es el núcleo del predicativo? Sí. O sea, desde el Es lo único que tenemos acá que está en nominativo concordando con Mercator, ¿no es cierto? Bien que yo le pongo metuo, ¿no es cierto? Tiene es bastante interesante el enunciado, ¿no? Miren ustedes, son estos que tienen esa labio velar, metuo, ¿no? Que son, lo encontramos, tenemos un grupito dentro de los verbos de tercera conjugación, ¿no? Cuidado con el infinitivo, metuere, es decir, que esa U forma parte de la base. Pero observen el perfecto metui y cuidado, miren ustedes qué pasa con el supino, que es este metutum, y que también aparece aún como metuens, metuenti, por eso esta aclaración que yo les puse, aparece también enunciado como un adjetivo, ¿no es cierto? Como un mero adjetivo. Bueno, este es el sujeto, el Mercator, a lo que nosotros decíamos hacía un ratito, esto de que los mercaderes temen mucho el perder sus posibles ganancias porque el mar se lo lleva todo, ¿no? En plena tempestad. ¿Cuál es el verbo, no es cierto, de este Mercator? Este laudat que nosotros tenemos abajo, ¿sí? El verbo laudat, un verbo común y corriente con el que se suele enseñar la primera conjugación latina. A su vez, ese laudat tiene su propio objeto directo, que está, como ustedes pueden ver, está como distribuido, ¿no? Una parte en el asclepidadeo de arriba y otra parte al lado. Si nosotros pusiéramos esto en una misma línea, laudat nos queda en el medio y el objeto directo lo está, digamos que limitando de un lado y del otro. ¿Qué es lo que alaba? Casi podríamos decir añora este mercader, este comerciante, ¿no? Que veíamos el otro día esa palabra mercator. ¿Qué es lo que alaba? ¿Qué es lo que añora? Otium. El ocio, Rura. ¿no? El ocio, es decir, el no tener que preocuparse por nada, esto de, claro, porque él se dedica a los negotia,
¿no? Está negando, como ustedes pueden ver. Ya de por sí el Mercator es la plena antítesis del otium. Representa la antítesis del otium. ¿Y qué otra cosa añora? Claro, opidi rura sui, ¿no? Los campos y los campos de su, qué sé yo, ciudad fortificada. Creo que en la traducción de Gredo pone Villorrio, lo cual, de su pequeña ciudad, de su ciudad amurallada, si ustedes quieren. Me parece algo militarizado. Algo militarizado, pero de por sí el Oppidum, ya de por sí el Oppidum es una ciudad amurallada, ¿no es cierto? Entonces, de su ciudad amurallada, ¿no? Es muy impresionante lo que está diciendo en este catálogo, ¿no? Porque habla de aquel que tiene latifundios en el norte del África y que por supuesto barre con todo lo que se encuentra en las eras líbicas o eras de Libia. Por otro lado, al que goza simplemente trabajando la tierra con una azada, ¿no? Que no le interesa tener tanto. ¿Por qué? Porque no quiere complicarse con esto de tener que ir a la mar. Y ahora nos encontramos quién es el que permanentemente, no sé si tanto él se lanza a la mar como es el dueño, ¿no es cierto?, de flotas comerciales. Y que frente a tanto mal destino, podríamos decir, lo único que lo llevaría a la mar es lo que le queda del pequeño terruño, ¿no? Como ustedes pueden ver cómo va trabajando Horacio con verdaderas antítesis, aún entre estos sujetos que integran el catálogo, de los cuales él no quiere ser ninguno de ellos. No quiere ser ninguno de ellos. ¿Sí? Bueno, entonces, ustedes vayan por ahí subrayando, enmarcando, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos? Porque cada uno de estos sujetos constituyen esta periamel de la cual él se separa y se aparta, ¿no? El soldado, el mercader, el dueño de, el ciudadano que persigue el cursus honorum, ¿no? El campesino, el latifundista, el navegante, Bien. Claro, es interesante porque a veces los sujetos aparecen expresos como en el Mercator y a veces son predicativos. Sí, como predicativos, por eso yo les decía, las soluciones como el ese pauginusnauta por ahí ustedes lo podrían pensar como un sujeto también, ¿no? También no sabía veces que lo saluda como en el unk o... Sí. Los va introduciendo de distintas maneras y podemos ver perfectamente esto de Mercator metuens, ¿no? Observen cómo está jugando con me, to, tu, ¿no? Mercator metuens, o, di, et, o, vi, di. ¿Estamos de acuerdo? Creo que faltó el verso anterior. ¿Nos faltó el verso anterior? A ver, ¿qué hagan ustedes? El de Luctante Micaris. A ver, más difícil. El otro lo habíamos hecho, el de Mirto 1. Claro, ¿no? el de Mirto 1, sí. A ver, este no es difícil, Luctantem y Cari. A ver, no, perdón. Sin alefa. Claro, Temi. Sí, acá. Y
Flucticaris, luctanticaris, con lo cual esas tres y seguidas, ¿no es cierto? Fluctibus africum, es breve, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, es sumamente regular, ¿sí? Y acá, evidentemente, tenemos un encabalgamiento, ¿no?, del verso anterior que termina con ese opidi, ¿no es cierto? Laudat rura sui. Observen ustedes, ¿no?, cómo ese encabalgamiento nos lleva a comprobar que el final del segundo hemistiquio tiene un final igual con la cesura que divide a este verso, ¿no es cierto? Opidi laudat rura sui. Y allí termina esta idea. Por supuesto que sigue hablando de ese mismo sujeto, pero ahora con respecto a otra acción, ¿no? Con respecto a otra acción, que tiene que ver con esto de reparar las naves. Este es otro problema al cual se enfrenta el comerciante. Esto es precisamente lo que nosotros vamos a encontrar acá, que va a decir mox reficit rates. Apenas, ahí tenemos el mox, apenas es un adverbio de tiempo, ¿sí? Repara, este es un compuesto de facio, ¿no? Con ese prefijo que presupone una intensificación, ¿no es cierto? Apenas repara sus naves, apenas repara sus embarcaciones, con este acusativo plural que es precisamente rates. Y observen ustedes que el verso que sigue, ¿no? El verso que sigue, en realidad nos vamos a encontrar con dos predicativos. Con dos predicativos. Un predicativo objetivo, que es precisamente quasas. Quieren ponerle también atributo, podría ser, ¿no es cierto? Porque de nuevo también tenemos un encabalgamiento, ¿no? Pero quizás la posición de ese participio quasas, que viene del verbo quatio, que tiene que ver con esto de dar la idea del sacudimiento que han sufrido las naves justamente por todas estas inclemencias del tiempo de la cual ha hablado anteriormente, ¿no es cierto? No solamente la inclemencia del tiempo, sino por los lugares que tiene que atravesar. Sí. ¿Licuadora sale de Ecuatio o no? No, viene de licuo, Ah. de licuar. Ah. Sí, no. Esto viene de sacudir. Sacudir, el Quasas. verbo quatio. Quatio, me encanta ese verbo quatio, es lindo verbo. Tenemos ese participio quasas, ¿no es cierto? Quasas. Yo creo que le puse sí, ven que le puse acá. No tiene perfecto. Tiene quasum, como supino, de donde tenemos este participio. Pero atención con este verso, por eso les decía, quasas, atributo, quiere ponerle predicativo objetivo, también, que podría perfectamente ser como atributo. Y observen, por favor, el adjetivo que está después, este indóquilis. Ese indóquilis está en nominativo, ¿no? Y que lo interpretan no como
el indócil es aquel que no se puede someter, podríamos decir, aquel que no puede ser enseñado, podríamos decir. En este caso lo interpreta el indócil como incapaz, justamente. Aquel que no puede ser enseñado es incapaz, ¿sí? Y este indóquilis que nosotros tenemos acá concuerda evidentemente con este único nominativo que tenemos, ¿no es cierto?, 2 versos más arriba, porque sigue hablando evidentemente de lo que le pasa al mercader o al comerciante. Hola, ay Martín, gracias, sí, gracias Martín. Vamos a guardar acá, no, voy a guardar acá. Son las cositas para poner a las carpetas para las jornadas, unas etiquetitas. Entonces decíamos que este indóquilis, ¿no es cierto?, es el predicativo con respecto a ese mercado. Pero no está solo, ¿no? No está solo. Nos vamos a encontrar con este infinitivo. Claro, no nos olvidemos que este adjetivo indóquilis tiene una raíz verbal. Tiene la raíz del verbo doquio, ¿no es cierto? Entonces aquel que no puede ser enseñado, en consecuencia es incapaz. Es infinitivo, ya lo hemos visto aparecer en otras oportunidades. En lugar de encontrarnos con una construcción de gerundio o de gerundivo en genitivo, nos encontramos con un infinitivo adnominal, con un infinitivo que complementa a este adjetivo. Ya lo hemos visto aparecer en tibulo, más creo que en propersio, no en tibulo, sino en propersio. ¿No? Fíjense ustedes, Pati no está solito, ¿no es cierto? Esto está modificando a indóquilis, ¿sí? En lugar de una construcción de gerundio o de gerundivo, que es lo que podríamos esperar, coloca una construcción de infinitivo. Este infinitivo es pati, el infinitivo presente de este verbo de ponente, por supuesto, por eso tiene formas pasivas, que es el verbo patior. ¿Y qué función cumple? ¿Es atributo? Infinitivo abdominal, especificativo, si vos querés, pero en realidad es un infinitivo. Por eso te digo, uno hubiera esperado, yo le puse un carácter adnominal con respecto al adjetivo indóquilis. Si hubiera estado una construcción de gerundio o una construcción de gerundivo, le hubiéramos puesto precisamente especificativo o algo así por el estilo. Pero nosotros también podemos decir en castellano incapaz de hacer, ¿no es cierto? Por supuesto que le vamos a poner, qué sé yo, complemento o algo así por el estilo. Lo que pasa es que en latín no tenemos preposición, como ustedes pueden ver. Lo que sí tenemos es pauperiem, pauperien, es muy interesante esto, porque si no hubiera sido masculino. Pauperiem es un sustantivo de quinta declinación. Pauperies. Hubiéramos puesto paupertas también, ¿no es cierto? Pero dice pauperiem. Evidentemente le convenía por una cuestión métrica, puso ese sustantivo de quinta declinación, pauperies, pauperiei, y que funciona como ¿qué? Objeto directo de pati. Objeto directo de pati. Por eso dice esto de apenas repara, rehace, si quieren, sus embarcaciones sacudidas,
destrozadas, después de que de haberse sometido a la inclemencia del tiempo, a la inclemencia de estos lugares, ¿no? Incapaz de soportar la pobreza. Hay algunas referencias personales en lo que está queriéndonos decir el propio Horacio, ¿no? Es decir, más allá de que está trabajando una oda y este tipo de dardos lo esperamos fundamentalmente en los epodos, ¿no? En los sermones, como lo veremos quienes hagan el latín 5, sin embargo, no deja de tirar algunas cuestiones que son autorreferenciales, porque el tipo sabe lo que es la pobreza. Su padre era un tipo que venía de la pobreza, ¿no es cierto? Así que acá es donde va a terminar de, por lo menos, demostrar a un conjunto de seres formando parte de este catálogo que tiene que ver con qué, con la vida económica, ¿no es cierto? Aquellos que producen o que eligen producir económicamente, que son homines o economici, podríamos decir, ¿no? No sé hasta qué punto el soldado, ¿no? Que ya sabemos que recibía una paga, como decíamos el otro día, que también era un mercenario por el hecho simplemente de recibir una paga, que tiene la misma raíz de mercado, ¿no es cierto? Mercenario. De acá habla de miles, ¿no? Si nosotros volvemos al comienzo de lo que de quienes constituían este catálogo, ¿no? El primero tenía que ver con que era el que buscaba la fama a través de los deportes olímpicos. El otro era, habíamos dicho, la carrera civil. En tercer lugar aparecía precisamente el latifundista. Después aquel que simplemente gozaba con poco, esto ya lo hemos dicho, y después aparece el navegante. Pero no se trata de cualquier navegante, ahora lo especifica con el nombre de mercado, ¿no es cierto? Que no se banca la pobreza, dice. Pero no sabe qué hacer con esas naves completamente destruidas, ¿no? Quizás por eso es que añora los campos heredados, ¿no? Aunque sean pocos y sean pobres. Bueno, a ver qué hora estamos, que yo le tengo que tomar a Nicolás. Hacemos ¿qué nos falta? Ese lo hicimos, el lauda procura civil, mox, reficit rates, ¿no es cierto? Recuerden esto, ¿no? Mox, reficit rates, ¿sí? Quasas indoquilis. Miren ustedes qué interesante la cantidad de guíes que tenemos ahí, ¿no? Indoquilis, pauperi, en pati. Esa ahí es larga, del infinitivo morfológicamente pasivo, ¿no es cierto? Presente. Bueno. Con rates es un tema ni igual, ¿no? Sí, ratis. Ratis, Sí, claro. sí. Claro, que esto también podría ser ratis tranquilamente, ¿verdad? Podría haber ser un tema sido, ninguno, podría haber por sido. eso. Sí, para jugar con eso, ¿no? Pero él está jugando también con la E que tenés ahí Claro, en Pau está Perrier, refiriendo. ¿no? Claro. Tenés ahí varias, ¿no? Juega con ese qua y pau por otro lado, ¿no? En el comienzo ambas de cada uno de los hemistiquios, y después juega con la I,
Bueno, muy bien. Entonces, hemos llegado a un punto que ahora vamos a comenzar otra cuestión. Sí. En este caso, indoquis es larga la última porque está en positivo, ¿no? ¿Cuál? La- No, es nominativo. Claro. Es nominativo y no. Traba, aunque- Traba, está trabada. Está trabada. Solo no rompe eso. No. No. Bueno, muy bien. ¿Listo? ¿Hacemos un descansito? Empatía, ¿no? No es difícil. Y bueno, acá entramos, y la próxima voy a traer un marcador a la gente por esto para tener una basura, porque después uno los recarga y no te sirve igualmente. Yo ya lo he comprado. De nuevo volvemos a una estructura que ya la habíamos encontrado, ¿no es cierto? Es muy, recuerden que prácticamente después de la invocación que había hecho a su protector, ¿no es cierto? Teníamos este sum quos, ¿no? Es decir, que en cierta manera este verso comienza de manera bastante semejante, ¿no? En lugar de sum quos tenemos acá es we, ¿no? Entonces, de nuevo, como ustedes pueden ver, nos encontramos con un predicado verbal simple muy pequeñito, que es simplemente ese verbo es en posición inicial, por lo cual, ¿no es cierto?, ese es va a tener el valor de un haber o de un existir, que esto ya lo habíamos visto en ese verso casi inicial, allá el verso 3, ¿no es cierto?, del sum quos. Y acá tenemos ese qui, evidentemente, que va de donde comienza esa proposición subordinada sustantiva, ¿no? Proposición subordinada sustantiva, introducida por un pronombre relativo, ¿no? Una sustantiva relativa, que va a funcionar como sujeto de es la proposición, me refiero. A su vez, internamente, qui va a funcionar como sujeto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden lo que digo? Lo vuelvo a decir. Entonces, Claro, si todo lo que introduce después el QIE sería el sujeto. claro, Ese- claro. Este. Tenemos, no nos olvidemos, esto, a ver si hago funcionar el papelito. Esto simplemente es el predicado verbal simple. Es solito, ¿sí? Y acá comienza la sustantiva. Y va a continuar no solamente ese verso 19, sino el verso 20 y va a seguir en el 21. ¿Estamos? A ver si es cierto lo que estoy diciendo. Por supuesto, adentro Sí, no sé. de esto que es un sujeto, que es la proposición incluida sustantiva, este qui es el sujeto. Perdón, ¿Estamos de ¿y lo que acuerdo? sigue en el 22 no está tan Sí, bien debe hecho? seguir, O porque sea, es larguísima. hasta el 21 seguro. Es larguísima, por eso lo tengo que ver claro el texto, porque si no, no me cierra, digamos, ¿no? Ven, sigue todo. El verbo que tenemos ahora es permit. Hasta el permit. ¿Estamos? Hasta ahí. Y en el 22 hay un punto y coma, así que. Claro. Claro, porque después lo que vamos a tener es como una... Sí, yo te diría que sigue, porque el verbo, por supuesto, es este que yo he traducido por desprecia, el verbo esper, ¿no? Espreo y pretum, ¿no? Fíjense que tenemos estos correlativos negativos que son nec y nec, ¿lo ven? ¿Sí? Porque no solamente no va a despreciar una cosa, sino que tampoco va a despreciar la otra. ¿Estamos?
Después hay toda una construcción de predicativo que sigue, así que sigue esto. El verbo queda como en el medio, que ya lo hemos visto muchas veces, ¿cierto? Claro. Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que no desprecia. Está entonces quien ni desprecia una cosa ni desprecia otra. ¿Qué es lo primero que no desprecia? Algo que le interesaba mucho a Horacio, que era el vino. ¿Qué era el vino? Hay mucho, es precioso, eso ahí tienen un lindo tema, ¿no? Si alguien quiere trabajar con todas las horas dedicadas al vino, no solamente al vino, sino también a Baco, con lo cual ahí ustedes se encontrarían frente a verdaderos himnos, ¿no? Muy interesante en las odas. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos y estamos cerrando el año exactamente igual como cuando lo iniciamos, trabajando con Horacio y su prescripción de cuáles son los géneros que se deberían tener en cuenta? Él hablaba en cuanto al género lírico. ¿Qué dice en cuanto al género lírico? ¿Cuáles son los temas? ¿No es cierto? Podríamos hablar de un género lírico bastante extenso, si es que queremos considerar dentro de lo lírico, cuando él habla de la poesía propia de los yambógrafos, de alguien como Aquilo, por ejemplo, que es este verdadero disparador de flechas, ¿no? Que es lo que ustedes están viendo en los ecodos, ¿no? Por eso hablamos de yambógrafos, gente, y ustedes están viendo que la métrica es una métrica yámbica. Pero también hablaba de esta poesía simposíaca, hablaba también de los amores de los jóvenes, pero de esta poesía simposíaca, que está directamente relacionada con esto de vivir, esa famosa oda que es la que él hace, tiene un método bastante peculiar, que es la que uno reconoce como esto de carpe diem, ¿no? Gozar el momento. Y gozar el momento está relacionado con esta cuestión de me tomo un vino para gozar el momento. Y lo vemos acá. En esto, ¿está quién o existe quién? Hay quien, ¿no? Traduzcan como quieran, ese en primera posición. ¿Se llaman este tipo de poemas que están relacionados también con el tema de lo simposíaco? No, podés llamarlo, es la lírica simposíaca, comitial, porque tiene que ver con el convivial, el convivium, ¿no? Eso de simposíaco, el griego, lo convivial. Recuerdo que también otro que escribe bastante de eso era Anacreonte en su momento. Claro, Sí. es aquel que se dedica a la cuestión del vino, ¿no? Bueno, fíjense también todas las cositas que yo les puse con respecto al ábrego, qué cosas son las que lo caracterizan, ¿no? También. Wow. Y la relación del ábrego, que no lo dijimos, ¿no? Esta nota largota que tenemos ahí, la relación del ábrego con la navegación, ¿no? Por eso, cómo se lo representa a este viento. Wow. Ahora estamos con el vino. Dice, hay quien ni desprecia, puede ser no bien, es decir, pueden traducirlo estas correlativas como quieran, ni desprecia las copas, ¿no? Ese cópula, que es el núcleo del objeto directo, dice, del viejo másico. Una de las cosas que ustedes pueden encontrar en Horacio, bueno, existir, son los nombres de los vinos. Los nombres de distintos tipos de vinos. Y acá, por supuesto, esto en Gredos se hace una fiesta en ese sentido. Y fíjense, acá yo les puse una nota acerca de que era un vino muy apreciado, que provenía de esta zona, del Monte Másico, otros que eran de origen volcánico, situados en el confín entre el Lacio y la Campania, de donde era nativo el propio Horacio. Se llamaba así, el vino másico.
Por eso pusimos acá las copas del viejo máxico. Viejo puede ser añejado también, ¿eh? Ese weteri que tienen ahí, que es un atributo, ¿no es cierto?, de Massiti, que es evidentemente un genitivo especificativo. Y acá está otra cosa que no desprecia, a través de ese nec. Pero cuidado, que el verbo no deja de ser expermit, que lo tenemos abajo. Ojo que la segunda parte de este objeto directo tiene en realidad, es una construcción de infinitivo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un amplificatio, así, lisa y llanamente. ¿Por qué? Porque la primera parte del objeto directo simplemente es un sustantivo con un complemento especificativo, y en esta segunda parte del objeto directo ya es una construcción de infinitivo, donde tenemos demere, ¿no es cierto?, como el infinitivo de este verbo demo, ¿no? No, yo puse algo, no, está mal esta parte de funcionar. Claro, Esto sí, porque lo copié del otro lado. estaba justo anterior. Eso, táchenlo, por favor, Estaba luego copiado del 38. No, quedó puede ser. copiado de antes. No, está mal. Simplemente está modificando el permit. Por favor, táchenlo y modifíquenlo. Eso porque lo copié. Quedó allá arriba ese indóquilis, no tiene nada que ver. Cuidado, Táchenlo, modifíquenlo, por favor. Que quiere decir tomar, demo. Sacar. ¿Sí? Por supuesto que ese verbo demo es un verbo transitivo, por lo tanto, piensen ustedes que toda la construcción de infinitivo objetivo es parte hasta di, todo el verso 20, salvo el nec. ¿Estamos de acuerdo? Y ese parte es el objeto directo de demere, ¿sí? Y sólido de die, por supuesto ya uno advierte el juego que hace con demere de die, es impactante, ¿no es cierto? Demere de die, observen ustedes la alteración de la D, la alteración de las E, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 E. La repetición de die, ¿no? Es evidentemente una construcción estrictamente partitiva para mí, para mí esto es una construcción partitiva, porque es sacar una parte del día completo. Sólido significa completo, en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con esto? Esto tiene mucho que ver con estas elucubraciones existencialistas que son muy características de la Horacio Horaciana, que es propia de un poeta epicurio, como él mismo se consideraba, ¿sí? Es decir, esto tiene que ver con el hecho de que no desprecia ninguna parte del día, porque hay que aprovechar el momento. Esto está directamente relacionado con lo que va a ser una de los tópicos horacianos que han tenido, ¿no es cierto?, una fama que ha trascendido los tiempos, ¿no? El vivir el momento, no dejar pasar el momento, no dejar que el tiempo pase. Entonces, no solamente no desprecia el vino, sino que no deja de aprovechar todo lo que sea del día. Cada parte del día. Cada parte del día. Por eso es que dice
dice, ni tomar una parte del día, ni sacar una parte del día entero. Claro, que eso también se retoma mucho en el humanismo, en el siglo XV, Totalmente, XVI. totalmente. Sí. Claro que sí. Sí, sí. Y esto que ustedes ven ahora, que también continúa, quiere decir que la composición sustantiva va a terminar en sacrae. Fíjense ustedes que tenemos, por supuesto que parte de esa estructura termina en Spermit, pero lo que sigue, ¿cómo es que va a aprovechar el día? Lo vamos a tener en estos dos versos que siguen, absolutamente paralelos, que ustedes pueden advertir. Esa estructura que vemos con muchas aliteraciones entre Spermit y Stratus. Y además observen cómo coloca los adverbios de tiempo, estos dos cuantos, que son nunc y nunc. Bueno, yo quería preguntarle una cosa también con esos nunca. ¿No podría también estar funcionando medio como si fuese un ya? Podría ser, podría considerarlo, pero ¿sabés qué? Yo no dejaría de lado la hora. Claro, Porque tiene que ver eso con esto seguro. de aprovechar el presente, Claro, ¿no? sí, De sí, vivir sí, el sí. hoy y de vivir ahora. No me interesa después. Ahora, lo interesante es que así como el Spermit tiene dos sujetos directos, el predicativo subjetivo, que es lo que tenemos en estos dos versos, tiene a Stratus en el medio. ¿Sí? A Stratus en el medio. Y ahora lo vamos a dejar y vamos a seguir. Es este verbo externo, ¿no? También. Uno es externo y el otro es externo. Observen el juego que hace. Uno es externo y este es externo. Hace un juego que realmente es maravilloso, ¿no es cierto? Y cómo aprovecha justamente estando tirado debajo de un árbol, viendo, como les decía, viendo que el agua pasa por delante. Y acá ustedes tienen, y con esto terminamos, lo que yo les decía a Nicolás. ¿Ven este sustantivo membra? Este sí que es un acusativo de relación. Con respecto al participio stratus, un participio perfecto pasivo. ¿Estamos? Por eso la traducción de ahora tendido en cuanto a sus miembros. Nosotros no podemos mantener esto en un buen castellano porque es un mamarracho, ¿no es cierto? Pero había leído que el acusativo de relación siempre se da con parte del cuerpo, generalmente. sí, porque termina siendo eso. Por eso es que el acusativo de relación es un grecismo sintáctico, que desde el punto de vista latino se corresponde con el ablativo de limitación. ¿No? Digamos que son las dos funciones equivalentes. Bueno, así que seguimos esto el viernes, es buenísimo esto, Bueno, y corrijan por favor, yo voy a sacar esto que es un mamarracho, esto que dice, que funciona, no sé qué, no funciona nada. Dentro es sí. Claro, porque se copió por parte de la decía de Sí, Patio. vas a saber que Claro, el 38. en ese